La película de Sin novedad en el frente me dejó impactado con las escenas de las batallas sangrientas durante la Primera Guerra Mundial, el horror que vivió los soldados y por lo que en este video veremos sobre por qué la guerra de trincheras fue tan devastadora en las batallas de Verdún y el Somme, ya que solo en estos dos enfrentamientos dejó millones de bajas en poco tiempo. Antes de comenzar, si te gusta el video, por favor deja tu like y un comentario, así para que YouTube recomiende el video a más personas. Ahora sí, comencemos. La Gran Guerra, que inició en 1914, tras las tensiones que se vivían en Europa, fue devastador, y sobre todo cuando se dio el asesinato del archiduque austriaco Francisco José de Austria y su esposa en Sarajevo, hecho por un nacionalista serbio en 1914. Esto generó una dura tensión entre el Imperio Austrohúngaro y los serbios, ya que el duque sería el próximo emperador del Imperio Austrohúngaro, causando tensiones en toda Europa, donde los austrohúngaros le declararon la guerra a los serbios, y de ahí Rusia le declara la guerra a los austrohúngaros, al ser aliados de Serbia. Y así, como un efecto dominó, los diferentes bandos se declararon la guerra unos a otros. Así iniciaba la Primera Guerra Mundial. Por cierto, ya tengo un video donde la explico completo. Se enfrentaron principalmente los británicos, franceses, belgas, el Imperio ruso al inicio contra el Imperio alemán, el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro. Al momento de iniciar la guerra, se hizo mucha propaganda nacionalista, donde se prometía una guerra rápida y con mucha gloria, propaganda que fue tomada de buena manera por muchos jóvenes que, aburridos de la misma rutina, se enlistaron para ir a la guerra. No sabían el infierno que estaban por vivir. Los alemanes comenzaron invadiendo el frente occidental por Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Francia, con el objetivo de tomar París. La invasión comenzó por Bélgica, donde miles de soldados germanos iban tomando rápido territorio enemigo. Así como se prometió una guerra rápida, se iba cumpliendo, pero cuando los jóvenes soldados llegaron al campo de batalla, vieron que la propaganda era falsa, no había gloria más que solo muerte. Todo fue marchando bien al inicio para los alemanes y estaban cerca de tomar París, hasta que se dio la primera batalla del Marne entre el 6 al 12 de septiembre de 1914. Aquí los franceses, junto a los británicos, logran frenar el avance alemán. En esta batalla, el gobernador de París ordena que los taxis, bicicletas y cualquier medio de transporte llevara a las tropas de reserva francesas al frente de batalla, donde se unirían al cuerpo expedicionario británico. Fue de gran ayuda, ya que los alemanes son detenidos, comenzando así una dura y larga guerra de trincheras. Esta se basa en cavar largas zanjas a lo largo de un frente de guerra, para así detener el ataque enemigo, pero esto hace que igual el otro ejército cave sus trincheras. Una vez cavadas las zanjas, se arman con ametralladoras, cañones, morteros y se ponen miles de soldados para atacar o defenderse de un posible ataque. Muchos conocen sobre la tregua de Navidad de 1914, donde los alemanes e ingleses salieron de sus trincheras en el día de Navidad. Fue un gran gesto, haciendo volver la esperanza de que pronto el conflicto acabaría. Pero no, solo era el inicio, y en los siguientes 2 años, alemanes contra ingleses, franceses, belgas y neerlandeses estuvieron bajo fuego constante en las trincheras del frente occidental. Preguntaban los generales, ¿cómo va la guerra? Sin novedad en el frente respondían. Todo seguía igual, casi en sus mismas posiciones, pues los alemanes atacaban la trinchera enemiga y la tomaban, pero luego los franceses e ingleses la recuperaban. Luego ellos hacían un contraataque, donde o tomaban la trinchera alemana o fracasaban en el intento. Así se mantuvo estancada la guerra, sin avances claros. Pero sería el 12 de enero de 1916 cuando daba inicio a una de las batallas más sangrientas de la guerra, Verdún. Philippe y Pétain serían los generales franceses que defenderían Francia de los alemanes, ya que en total movilizaron más de 1 millón de tropas. Los alemanes para esta batalla movilizaron en total también más de 1 millón de soldados. Verdún estaba aislado en 3 lados y las comunicaciones ferroviarias a la retaguardia francesa habían sido cortadas, a excepción de un tren ligero, y los ferrocarriles controlados por los alemanes se encontraban a solo 24 kilómetros al norte de la línea del frente. Si los alemanes ganaban, obtendrían una gran ventaja sobre los franceses para tomar París. Es así que se inicia la primera fase de la batalla, con la Operación Juicio, que daba comienzo el 12 de febrero, pero debido a la niebla, las fuertes lluvias y los fuertes vientos retrasaron la ofensiva hasta las 7:15 de la mañana del 21 de febrero. Cuando dio inicio, comenzó con un bombardeo de artillería de 10 horas por 800 cañones. Así se mantuvo la batalla por los siguientes 9 meses, y en lo que se daba este enfrentamiento, comenzó otro, la Batalla del Somme, del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de 40 kilómetros al norte y al sur del río Somme, en el norte de Francia. El principal propósito de la batalla era distraer a las tropas alemanas de la batalla de Verdún. Sin embargo, las batallas de la batalla del Somme terminaron siendo superiores y desastrosas para los británicos y franceses. Más de 2 millones de soldados, tanto británicos como franceses, se movilizaron para enfrentar a más de 1 millón de alemanes.
Lo desastroso de ambas batallas eran los ataques masivos, donde se enviaban miles de soldados a atacar la trinchera enemiga y eran arrasados por la artillería y peor aún por las ametralladoras que destrozaron a los dos ejércitos. Solo en esta batalla se dio el día más sangriento del ejército británico. En menos de 24 horas murieron 19.240 soldados británicos, 35.493 resultaron heridos, 2.152 desaparecidos y 585 fueron hechos prisioneros, para un total de 57.000 bajas. Los soldados vivieron en pésimas condiciones, poca comida, agua, falta de sueño, bombardeos constantes hicieron que miles murieran y quedaran traumados en las trincheras, donde se tenían que comer a las ratas. Soportaban las inundaciones y enfermedades como el pie de trinchera. La locura por el trauma de la guerra también fue un factor importante. Todos se querían ir de ese infierno y cada vez que eran enviados a la tierra de nadie era una muerte segura. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres, tanto de soldados como de los miles de caballos que fueron usados en las cargas de caballería, resultando un fracaso, ya que las ametralladoras los arrasaron por completo. Al final, la batalla de Verdún terminó con una victoria francesa, pues los alemanes fracasan en su intento de avanzar sobre Francia. Más de 380.000 a medio millón de bajas del bando francés, de los cuales más de 150.000 murieron. Los alemanes entre 340 a 400.000 bajas en total. Mientras en la batalla del Somme también terminó con una victoria táctica franco-británica, pero a un precio muy alto, 184.000 muertos y más de 400.000 heridos. Los alemanes 146.000 muertos y casi 300.000 heridos. Solo en estos dos combates dejó más de 2 millones de bajas, alrededor de medio millón de muertos. La guerra de trincheras fue devastadora en número de bajas por las armas usadas y aparte de los modernos rifles se usaban ametralladoras, cañones Scud, artillería de más poder, la aparición de los tanques, también con el uso de la fuerza aérea para los bombardeos, los lanzallamas para aterrorizar a las tropas. Pero lo más horrible fue el uso de gases tóxicos, como el gas mostaza que provocó la muerte de miles de soldados. Fue tal el trauma vivido por el uso de este gas que se prohibió en las guerras. Las enfermedades fueron otro factor, las inundaciones y el lodo provocaba infecciones, también la mala alimentación que tuvieron que vivir los soldados en una guerra devastadora. Al final, el sufrimiento terminó en 1918 con la derrota del Imperio Alemán, Otomano y Austrohúngaro, donde estos tres imperios se desintegraron y perdieron gran parte de sus territorios. Resultado final, más de 18 millones de fallecidos en 4 años de guerra. Esta fue la devastadora guerra de trincheras durante las batallas del Somme y Verdún. Si te gustó el video y quieres más contenido, te recomiendo ver estos videos. No olvides de suscribirte a mi canal, dejar tu like y compartir. Hasta la próxima.